Teruá, ¿cuánto nos estamos preparando para este tiempo de Yom Teruá? Recordemos que son fiestas señaladas por Yahweh para todo su pueblo. No solamente son fiestas, pero en las que tú puedes mirar parte de lo que es el ciclo de las fiestas, el por qué guardarlas, el por qué celebrarlas. Algo, vamos a llamarle básico, ¿verdad? Que ya muchos de nosotros ya conocemos o muchos de ustedes también ya conocen, pero que también de igual manera nos puede ayudar para enseñar un poco a nuestras familias, a nuestros parientes, o aún, ¿verdad?, con aquellas personas, ¿verdad?, que tienen esa comezón, vamos a llamarle de esa manera. Yo hablaba con una persona ayer, antes de comenzar el día de Shabbat, ¿verdad?, el día de reposo, hablaba con una persona y me platicaba de cómo era una señora, ¿verdad?, ya mayor, pero hablaba yo con ella y me comentaba que era cristiana, y ya me preguntaba, iba a recoger un encargo que había llegado por parte de la casa, y le digo, y ya fui y lo recogí así rápido con ella, y le digo, bueno, yo no tendría tiempo de ir a recogerlos el día de mañana, o sea, el día de hoy. Le digo, prácticamente estoy ocupado todo el día de hoy, no podría, yo creo que hasta el lunes o domingo si se pudiera. Y me dice, bueno, si no puedes, bueno, ven, ¿verdad? Y le digo, es que me la voy a pasar todo el día en la iglesia. Y ya al último, cuando me estaba despidiendo de ella, me dice, yo tengo una duda. Le digo, sí. Y luego me dice, hay algo que usted me dijo cuando hablaba por teléfono que se iba a ocupar todo el día sábado. Dice, y mi pregunta que yo tengo, dice, ¿es usted adventista o...? Y se queda, ¿verdad?, como en la incógnita. Y le digo, no soy adventista, ¿verdad? Se podría decir que soy un creyente o cristiano, vamos a llamarle de esa manera, retornando a lo que es parte de las raíces hebreas. Y empecé a compartir con ella. Y precisamente en ese momento ella acababa de escuchar de un mensaje, de una predicación, que hablaba acerca de la restauración de las dos casas. Y empiezo a hablar con ella y me dice, precisamente yo en la radio había escuchado algo, dice, que nunca había escuchado antes. Dice, y me quedó esa duda, ¿verdad? Y ahorita que usted me dice que se iba a ocupar, y ya empecé a compartirle un poco de lo que son las fiestas, cómo se celebran, cómo se guardan, lo que el Padre está haciendo en este final o en esta hora. Porque ella me hablaba y dice, son tiempos muy difíciles. Dice, ella se congrega en un lugar, bueno, ahorita por la pandemia no se puede, no hay esa libertad en Matamoros, pero ella me comentaba, me decía, es que yo voy a cierta iglesia, dice, y nosotros creemos que estamos en el final, ¿verdad?, de los tiempos. Le digo, ciertamente sí, le digo, por muchas de las cosas, por profecías, por medio de lo que uno entiende, dice la palabra que nadie conoce el tiempo, ni el día, ni la hora, pero verdaderamente sí podemos conocer el tiempo, los sazones de ellos, para las parte de lo que es en este tiempo, en esta hora, y de las cosas que sucederán, ¿verdad? Y le digo, y muchas veces queremos que a lo mejor las cosas mejoren, pero ciertamente a lo mejor no van a mejorar. Le digo, yo no puedo asegurar ni decir nada, pero ciertamente lo que el Padre cumplirá o Él tiene establecido en la palabra, ciertamente Él lo hará. Y si son tiempos, en esa hora en los que tú y yo estamos viviendo tiempos del fin, ciertamente la palabra nos habla de venir y de arreglar nuestras vidas y nuestros corazones primeramente delante de ¿quién? Delante de Él. Y precisamente Yom Teruá hace un llamado para nosotros, para alinearnos, para escuchar ese sonido del shofar, para estar atentos a esa voz del shofar, y de arreglar ciertamente del día de Yom Teruá. 10 días después se le conocen como 10 días temibles. Llega la celebración de Yom Kippur. Después de Yom Kippur estaríamos entrando en la festividad de Sukkot. Ya estaríamos pensando cómo podríamos hacerle. No sé si por las restricciones, no creo que se pueda con la libertad como teníamos antes. No sé, estamos viendo a ver de qué manera pudiéramos hacer. Pero si algo no va a cambiar, voltea con la persona que está a tu lado y dile, si algo no va a cambiar, es el que tenemos que guardar parte de estas celebraciones, como dice su palabra. ¿Cuánto lo entendemos? Todo lo que tú y yo estamos haciendo, o todo lo que tú y yo hacemos, di conmigo, es un ensayo. Y un ensayo es algo en lo que tú y yo nos preparamos
para un tiempo futuro, cuando ciertamente acontezca o cuando hay algo que va a acontecer o que va a pasar o que va a suceder, precisamente tú y yo nos preparamos. Eso en la palabra hebrea se le conoce como mikra, como un ensayo. Es un ensayo, una práctica que se realiza, aún si tú puedes decir, bueno, ¿y por qué una práctica? ¿Por qué un ensayo de las cosas que se tienen que practicar? Recordemos que la misma palabra dice que en aquel día, dice la palabra, dice que las naciones que no subieran a Jerusalén, dice, de año en año, a celebrar la fiesta de tabernáculo, la fiesta de Sucot, dice, no recibirían lluvia ese tiempo. Por lo tanto, tú y yo podemos entender que cada una de las festividades es un ensayo, una práctica que tú y yo realizamos. Ahora, si tú y yo puedes decir, bueno, ¿quién está correcto? Nosotros podemos realizar de una manera. Hay alguien más, otra congregación que puede realizar de otra manera. El pueblo judío puede realizar de una manera. Ahora tú preguntas, bueno, pastor, ¿y quién está en lo correcto? ¿Nunca te has preguntado eso? Porque tratamos de hacerlo mejor. Tratamos de hacer lo mejor conforme a nuestra disposición, conforme a la revelación que podemos tener, que podemos entender acerca de la palabra. Pero al final de todo, di conmigo, es un ensayo, es una práctica para el tiempo futuro cuando estas fiestas se tengan que celebrar. ¿Cuánto lo entendemos? Y ahí ya tú y yo aprenderemos u obedeceremos cómo hacerlas y cómo guardarlas. Recordemos que dice la palabra, dice que en aquel tiempo, dice, uno sería el capitán. Ezequiel capítulo 37 dice que uno sería rey sobre todos nosotros y el capitán sobre todos nosotros. ¿De quién habla precisamente ese capitán? Habla precisamente de Yeshua, que ya precisamente Él nos enseñará cómo guardar todas las cosas. Pero más sin embargo, todo lo que tú y yo hacemos año tras año es una práctica o es un ensayo para prepararnos para estos tiempos futuros. Recordamos que las primeras fiestas o la primera etapa de estas festividades ya se cumplieron. ¿Cuándo se cumplieron? Las fiestas hebreas o las fiestas de Yahweh para su pueblo, o las fiestas, son ciclos proféticos. ¿Por qué se le llama ciclos? Porque no es algo que comenzamos y que ya terminamos y ya lo terminé y ya no lo vuelvo a hacer. Sino que cada fiesta, di conmigo, son, vamos a llamarle, no sé si sea la palabra correcta, la que voy a utilizar, pero son, vamos a llamarle cíclicas, o son cíclicos, son ciclos que comienzan, pero así como comienzan, terminan. Pero una vez que terminan, ya nos estamos preparando para la próxima fiesta. O sea, llegamos a Pesaj, nos estamos preparando y avanzamos cada una de esas festividades y llegamos hasta la festividad de Sucot o de Tabernáculos, y ya termina la festividad de Sucot de Tabernáculos o el último gran día. ¿Y qué es lo que empezamos a hacer? Ya nos estamos preparando para el otro ciclo de fiesta. O sea, ¿cuántos ya aquí en su mente ya saben que para el próximo año hay otras fiestas que tenemos que guardar? O sea, no es como que decimos, bueno, ya las cumplimos, ya las guardamos, ya las hice, ya las cumplí, ya las obedecí, ya las hice una vez, bueno, y ya no las tengo que hacer. Al contrario, la palabra en Levítico capítulo 23, vamos rapidito al libro de Levítico capítulo 23. Dice, ¿estamos ahí? Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamarán como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Dice, santa convocación, ningún tipo de trabajo haréis, es día de reposo, es de Yahweh, donde quiera que habite. O sea, la primera festividad o la primera fiesta que Yahweh establece y que concernientemente es algo que guardamos, di conmigo, cada séptimo día o cada semana, ya sabemos que tenemos que guardar el día de reposo. ¿Cuánto lo entendemos? Y yo lo miraba de esta manera. Si yo no aprendo, o ayer que yo miraba esto, si yo no aprendo a guardar el día de reposo como una festividad, como algo apartado, como algo consagrado delante de Yahweh, difícilmente también podré guardar las demás fiestas, porque precisamente la primera festividad con la que Yahweh comienza como una invitación para todos nosotros, como para todo su pueblo, de poder entender
que eso trae identidad para nuestras vidas, de poder conocer y poder entender que ciertamente somos parte de su pueblo, que venimos a ser uno con todo el pueblo de Israel y que estas festividades también nos pertenecen a nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? No son ajenas. Esta persona ayer que compartía con ella me dice, y las fiestas, dice, ¿se tienen que guardar o sí o no? Y le digo, sí. Y le empiezo a explicar por qué. Porque para empezar, Levítico capítulo 23, si uno mira lo que fueron las dispersiones de las tribus, hasta este entonces era el pueblo de Israel, o todo el pueblo de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? No había habido ninguna separación. Es más, cuando salieron de la tierra de Egipto para rendir y traer culto delante de Yahweh, y salieron, dice la palabra en el libro de Éxodo, dice que aquel día salió una gran multitud, dice que salió el pueblo de Israel y juntamente con ellos una gran multitud de ¿qué? De personas o de gente. La misma palabra dice que una sería la ley para el nativo como para el extranjero. Aquel que quisiera adherirse para guardar, para seguirle a Yahweh, para amarle, para buscarle con toda su alma, con todo su corazón. ¿Cuál sería ese requisito? El primer requisito no dice que tendrían que ser israelitas, no dice que tenían que ser judíos, no dice que tendrían que ser de X tribu. Dice la palabra, dice que una misma sería la ley para el nativo como para el extranjero. ¿Cuál sería esa misma ley? Los principios, los estatutos o las ordenanzas dadas de Yahweh, ¿para quién? Para su pueblo. Por lo tanto, cuando Yahweh en Levítico capítulo 23 dice, y estas son las fiestas señaladas que proclamarán como santas convocaciones, ¿cuál es la primera? La primera festividad de ellas, o la primera fiesta, es el día de reposo. Di conmigo, este día es un día separado, un día consagrado, puesto aparte de todos los demás días. No hacemos labor propia o trabajo propio en ese día, sino que ese es un día que le corresponde a ¿quién? Di conmigo, que le corresponde al Padre. ¿Cuánto lo entendemos? Es una fiesta, es una invitación que el Padre nos hace diariamente, cada sábado, cada viernes durante la noche, si lo que vamos a llamarle de esa manera. Es una invitación que el Padre nos hace diariamente, en la que nos llama a poner ese día apartado y consagrado como cosa santa, como cosa Kodosh. Este día, di conmigo, este día es para Él y no es para nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Sabes cuán hermoso es cuando tú y yo lo podemos entender? Dice, vamos a continuar en Levítico, dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será día de completo reposo, santa convocación, ningún tipo de trabajo hará el día de reposo, es de Yahweh donde quiera que habiten. Estas son las fiestas solemnes que Yahweh proclamará como santas convocaciones en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesach es de Yahweh. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Comerán panes sin levadura durante 7 días. El primer día tendrán santa convocación. Ningún tipo de trabajo de siervo haréis. Dice, ofreceréis a Yahweh 7 días de ofrenda encendida. El séptimo día será una santa convocación. Ningún tipo de trabajo de siervo haréis. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra que yo les doy, dice, para recoger la mies y entres, dice el sacerdote, traerán una gavilla de la primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Dice, el sacerdote la mecerá delante de Yahweh. Dice, para que sean aceptos al día siguiente del día de reposo, y la mecerá. Dice, en el día, dice, que ofrezcan la gavilla, ofrecerán también un cordero de 1 año sin defecto, holocausto a Yahweh. Dice, su ofrenda será de 1/10 de flor de harina amasada, dice, de aceite, ofrenda encendida, dice, de 1/4 parte, dice, le comerán pan, dice, con grano tostado, dice, ni espigas, dice, frescas hasta ese mismo día, dice, hasta que hayas ofrecido la ofrenda a Yahweh, dice, estatuto perpetuo por vuestras generaciones donde quiera que habiten. Dice, contarán desde el día que sigue al día de reposo, ofrecerán la gavilla. Esto nos habla de la festividad de Shavuot. Dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán 50 días, entonces ofrecerán, dice, nuevo trigo a Yahweh. Dice, de vuestras habitaciones traerán 2 panes. Vamos a brincar un poquito y vamos a llegar al versículo
19. Dice, ofrecerán además de un macho cabrío por expiación. Aquí está. Dice, además un macho cabrío por expiación de los corderos de un año, sacrificios, dice, de paz, dice, el sacerdote presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh, pan de las primicias, dice, convocarás en este mismo día una santa convocación, ningún tipo de trabajo harás, es estatuto perpetuo. Dice, cuando segares, dice, de vuestra tierra, dice, habla Yahweh de los hijos de Israel, dice, en el mes séptimo, el primer día del mes tendrás santa convocación, dice, una conmemoración de sonar las trompetas, y es una convocación santa. Y si pues sigues leyendo, después de ahí sigue la festividad o la fiesta, el Moedim de Yom Kippur y las fiestas establecidas que están descritas. Pero si uno puede mirar el primer ciclo de estas festividades, ya tuvieron su cumplimiento desde la festividad de Pesaj hasta la festividad de Shavuot, ya tuvo su cumplimiento. Eso se cumplió. Si tú puedes ir a la hoja en la que te había dicho, a estas 3 o estas 4 festividades, ¿cómo se le llaman a estas 4 festividades primeras? Di conmigo, fiestas de primavera. Esas fiestas de primavera ya tuvieron su cumplimiento, ya han sido cumplidas con la venida de ¿quién? Del Mesías Yeshua. Ahora, hay otro ciclo que se le conocen como las fiestas de otoño, y esas fiestas de otoño va desde la festividad de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Esas todavía no han tenido cumplimiento, no han sido, o proféticamente no han sido cumplidas. Recordemos que Yom Teruah nos habla de un llamado de estar alertas o de despertar del sueño y de estar alertas. La misma palabra dice que las ovejas, ¿cuántos de aquí somos ovejas? Dice que las ovejas de él escuchan su voz. Dice, y ellas lo siguen. Cuando en ese tiempo final, o cuando Yeshua retorne, que habla precisamente de esa festividad de Yom Teruah, dice la palabra en el libro de Tesalonicenses que él descenderá con voz de arcángel y con trompeta de Elohim. Esto nos habla de la festividad, o puede dejar en claro, dice que descenderá con voz de arcángel o con trompeta de Elohim acerca de la festividad de Yom Teruah. La palabra dice que nadie conoce el tiempo, el día, ni qué, ni la hora. Pero precisamente esto es algo que nos enseña. Las fiestas de primavera son concernientes a la primera venida de Yeshua. Pesaj representa la vida y la muerte de ¿quién? De Yeshua. Ya tuvieron cumplimiento. Yeshua ya vino, murió y resucitó. Dice, Habikurim, o primicias, o mejor dicho, Hat Hamaxot, que es la segunda pan sin levadura, es el cuerpo del Mesías en la tumba. ¿Cuánto nos recordamos en parte de ese seder, cuando tú y yo tomamos ese pedazo de matzah o ese pedazo de pan y lo envolvemos en una manta que se le conoce como el aficomen, que eso representa ¿a quién? Yeshua, que fue puesto en medio de los dos ladrones. Entonces, Habikurim, o la fiesta de Bikurim, o de primicias, es la palabra, es la resurrección del Mesías o la resurrección de Yeshua. Dice la palabra que él fue el primero en morir y el primero en resucitar. Dice que él es la primicia de entre todos los que murieron y la primicia de entre todos los hermanos. Él es la primicia, di conmigo, de todo. Él es el primogénito, dice la palabra. Él es el primogénito de la creación. Él es el primero. Yeshua fue el primero en morir y el primero en resucitar. Ahora tú puedes decir, bueno, pastor, habieron otros que murieron y resucitaron, pero sí, ciertamente, Lázaro murió, resucitó, pero también como persona mortal. Lázaro no describe, pero también Lázaro volvió a morir algún día. Pero dice la palabra, dice que Yeshua murió y resucitó, como dijo la palabra, como dice la palabra, dice que él resucitaría el tercer día, y había un pueblo que demandaba señales, y Yeshua les dijo, dice, ninguna señal será dada más que la señal de Jonás, y así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y por 3 noches, dice, así estaría el Hijo del Hombre en el centro de la tierra por 3 días y por 3 noches. Vemos que ciertamente Yeshua murió, Yeshua resucitó, y pasaron los 40 días, vamos a llamarle, o el tiempo
de las semanas que fueron desde cuando Yeshua murió y resucitó, transcurrieron precisamente ese tiempo desde la fiesta de Bikurim hasta la festividad de Shavuot o de Pentecostés, cuando Yeshua anduvo en medio de ellos, que la misma palabra dice que Yeshua les ordenó que no descendieran, dice, sino que quedaran en Jerusalén, dice, en Samaria, hasta que fueron investidos por el poder de lo alto. Y ciertamente vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que vino como un estruendo, como un viento recio, y lenguas de fuego fueron repartidas sobre todos ellos. Y esto nos habla precisamente de la festividad de Shavuot o de Pentecostés. Tú lo puedes encontrar en el Hechos capítulo 2, y vemos ciertamente que Shavuot o Pentecostés es la entrega, representa la entrega de la Torá, y de la misma manera el derramamiento del Ruach HaKodesh. Esas fiestas o esta primera parte tuvieron su cumplimiento con la venida de ¿quién? Del Mesías. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Tuvieron su cumplimiento. La segunda parte o las fiestas de otoño proféticamente están relacionadas al tiempo del fin, o como también se le conoce en el hebreo como Harit Hayamin. Muchas de las veces cuando tú miras dentro de las escrituras o dentro de la palabra, o los últimos tiempos o los tiempos del fin, precisamente nos hablan de los tiempos o del final del fin, o de la Harit Hayamin. Vamos a ponerlo de esta manera como un paréntesis, el final de los tiempos, que eso sería precisamente que nos habla de la venida o el retorno del Mesías, que habla precisamente Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, nos habla precisamente del retorno del Mesías. Dice la palabra, dice que Él descenderá con voz de arcángel y con trompeta de Elohim. Eso nos habla de estar alertas o de estar despiertos. Por eso la importancia de que cuando tú y yo escuchamos el sonido del shofar, esta festividad se caracteriza principalmente, o la prioridad de esta festividad, di conmigo, es el escuchar el sonido del shofar. El sonido del shofar es un llamado de alerta y de alarma o de convocación de guerra para todo el pueblo, y no solamente de guerra, sino también de juicio. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Yom Kippur nos habla de un tiempo del día del juicio o del día de la expiación, donde ciertamente dice que no todos nosotros daremos cuenta por nuestros hechos, por nuestras acciones. Y Yom Kippur precisamente representa para todos nosotros venir verdaderamente con un corazón sincero. El Elul, o este mes de Elul en el cual tú y yo nos encontramos, se le conoce como un tiempo de arreglar nuestras vidas, un tiempo de alinear nuestras vidas. ¿A qué? A los caminos de Yahweh. De mirar que podamos estar bien, que podamos estar conscientes de que verdaderamente podamos pedir perdón, de que podamos acercarnos con alguien más, que podamos pedir perdón los unos a los otros si es necesario, aún con la propia familia, con algún pariente, con algún familiar, con algún vecino, yo no sé. Pero nos habla de un tiempo, precisamente de un tiempo de juicio, donde tú y yo somos llamados a volver en un teshuvah, o en un retorno verdaderamente de nuestros caminos. Muchas veces nuestras acciones o nuestro comportamiento a veces nos impide el podernos acercar delante de alguien más y poder pedir perdón y abrir nuestros corazones. Y al momento que tú y yo lo hacemos, tú y yo estamos no solamente cumpliendo, dice la palabra, dice que podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia. Y yo sé que no tenemos que esperar hasta el día de Yom Kippur. Todos los días, si tú quieres, son días de Yom Kippur, pero esta es parte de esta celebración donde el Padre nos llama especialmente a todos nosotros, como todo el pueblo de Israel. ¿Cuántos somos Israel? De alinear nuestras vidas, de alinear nuestros corazones, y de arreglar y de ponernos a cuentas con alguien más, de ponernos a cuentas con Él. Pero precisamente eso requiere de muchas veces el tener que reconocer nuestros errores, nuestras fallas, si caminamos en una vida de pecado, el retornar y verdaderamente mostrar frutos, como dice la palabra, dignos de arrepentimiento, de volver completamente delante de los caminos de Yahweh. Ahí yo lo miro, ya no es una opción que yo tengo, pero es un llamado del Padre para todos nosotros como su pueblo. Ahí ya no digo, bueno, mañana lo voy a hacer,
O yo sé que el Padre está redarguyendo mi corazón y bueno, yo lo voy a hacer cuando yo sienta. Pero Yom Kippur, di conmigo, es un llamado para todos nosotros el tener que arreglar nuestras vidas. Porque de todas estas cosas tú y yo también daremos cuentas en el día de juicio. ¿Cuánto lo entendemos? Acciones, actitudes, muchas cosas. Dice Romanos, vamos al libro de Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1. Dice, por lo cual eres, dice, inexcusable, dice, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú juzgas y haces lo mismo. Y eso verdaderamente es un llamado para todos nosotros. Aún como título tú lo puedes encontrar, dice, el justo juicio de Elohim. Y eso nos habla de arreglar la vida y arreglar nuestros corazones. Dice, por lo cual eres inexcusable. Déjame te leerlo de la Reina Valera. Digo, de la Reina Valera de la versión de las Américas, por acá la traigo. Romanos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 1. Dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre. ¿Para quién está hablando esto? Di conmigo, para todos nosotros. Dice la palabra, dice, sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso. O sea, nadie de nosotros somos justos delante de Él. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores. Y como Pablo decía, dice, entre los pecadores, dice, entre los cuales yo soy el primero de todos. ¿Cuántos de aquí somos pecadores? Todos. Y digo pecadores porque pecado es pecado. No hay, muchas veces categorizamos, bueno, es que este pecó más porque este hizo algo más y yo nada más mentí. Bueno, si mentiste también es la misma magnitud de pecado como aquel que robó. Y todos estamos envueltos en ello. Y dice la palabra, dice, por lo cual no tienes excusa, dice, oh hombre. Dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Mira la severidad de esto. Cuando tú y yo juzgamos, no solamente nos estamos engañando a nosotros mismos, pero ¿qué es lo que pasa? Nos condenamos a nosotros mismos. Dice la palabra, dice, porque, dice, si no condenáramos, dice, tampoco seríamos juzgados. Pastor Hugo siempre decía esto, dice, cuando tú apuntas o cuando tú señalas a alguien más, pues a veces hacemos así, ¿verdad? Y ya hay 3 dedos apuntándonos ¿a quién? A nosotros. Y esto es mucho, y yo te lo comparto de mi corazón. De mucho tiempo para acá, yo le digo, Padre, yo no digo nada, yo no sé nada, y a veces, y yo sé que podrán decir, ¿y tú qué piensas? Yo a veces prefiero guardarme mi opinión y mi comentario, porque si no es verdad lo que yo estoy diciendo, ¿qué es lo que estaría haciendo? Yo estoy condenando ¿a quién? ¿A alguien más? ¿O estoy hablando injustamente de alguien más? O etcétera, ¿verdad? Dice, por lo cual, hombre, dice, quien quiera que seas tú, dice, pues que al juzgar a otro, dice, te condenas a ti mismo, dice, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Elohim justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparías del juicio de Elohim. O tienes en poco, dice la palabra, las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Elohim, dice la palabra, nos guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Dice la palabra, dice que grande, dice que Elohim es lento para la ira y grande en misericordia. Dice, porque antes del juicio, primeramente está ¿qué? Su misericordia sobre todos nosotros. Dice, o piensa, dice, o tienes en poco las riquezas, dice, de su bondad, tolerancia y paciencia. ¿Cuántos sabemos que Él es bondadoso, que Él es tolerante? Dice la palabra, es más, dice la palabra que Él no nos ha pegado conforme a nuestras iniquidades.
Yo creo que si Elohim hubiera actuado conforme a nuestras iniquidades, perdóname la expresión, ¿verdad? Pero yo creo que ya estaríamos tronados, como dicen por ahí, ¿verdad? En el mundo o algo, por utilizar esa expresión, ya estaríamos todos mal. Porque Elohim ha sido tan paciente para con quién, para con nosotros. Yo quiero que tú digas, gracias Padre, porque tú has sido paciente para con nosotros y no has actuado conforme a nuestras iniquidades y nos has pagado conforme a ellas, sino que Él ha sido paciente, lento para la ira y grande en qué, en su misericordia. Dice que las riquezas son la bondad, la tolerancia y la paciencia. Dice, ignorando que la bondad de Elohim, ¿qué es lo que hace la bondad de Él? Nos guía ¿qué? Al arrepentimiento. Segunda de Pedro, si tú le quieres agregar a esta cita, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, si lo tienes ahí. Déjame te leer de esa parte. Dice, Yahweh no se tarda en cumplir su promesa. Según dice la palabra, algunos entienden por tardanza. Dice la palabra, sino que es paciente ¿para quién? Para con nosotros. Esto no lo está hablando ¿a quién? Al mundo. Esto no lo está hablando ¿a quién? A los de afuera. Esto lo está hablando, di conmigo, a todos nosotros que hemos venido por medio de la sangre del Mesías, o todos nosotros los que estamos adentro, vamos a llamarle de esa manera. Dice, sino que Elohim es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, di conmigo, procedan ¿a quién? Al arrepentimiento. ¿Qué es lo que Él desea? Que tú y yo vengamos a un arrepentimiento y a un teshuvah. Nadie. ¿Qué representa Sukkot? ¿Quién me puede decir qué representa Sukkot? ¿Es un tiempo de qué? Como la expresión, es un tiempo de alegría, de regocijo. A eso se le conoce como la festividad de Sukkot. Es un tiempo de alegría, es un tiempo de regocijo, es un tiempo de danza, de gozo, es un tiempo. Pero nadie puede entrar a un tiempo de regocijo, de danza, de alegría y de gozo sin primeramente sentirse y saber que esa persona ha sido perdonada por sus pecados. Dice la palabra, porque si tu corazón no te inculpa, confianza tenemos delante de Yahweh. Pero cuando tú y yo sabemos que hemos sido perdonados, cuando tú y yo venimos delante de Él, con un genuino arrepentimiento, con un genuino teshuvah, delante de los caminos del Padre, y le decimos, Padre, perdóname, porque no solamente he pecado contra mi hermano, he pecado contra ti, y yo perdono, yo suelto la vida de esta persona, yo siento la vida de este familiar, y yo lo perdono. Estamos arreglando que nuestras vidas y nuestros corazones delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Y al tuyo hacerlo, tú y yo estamos soltando el perdón. Dice la palabra que perdonemos para que también seamos perdonados. La misma palabra dice que si cuando tú vienes delante de la ofrenda y vas a presentar algo delante de Elohim, dice, y tienes algo delante de tu hermano, dice, arregla primero las cosas con tu hermano y después ven y preséntate delante de ¿quién? De Elohim. Dice, porque Él no desea sacrificios. Él lo que desea es un corazón, de conmigo, contrito y humillado, que un corazón contrito y humillado, de conmigo, Él nunca despreciará. Y venimos y nos acercamos de Él en un genuino arrepentimiento, en un genuino teshuvah. Dice, ¿a dónde me quedé? Versículo 5 dice, mas por causa, ¿qué es lo que sucede? Aquí está el problema. Dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día, estás acumulando, dice, ira para ti en el día de la ira, dice, y de la revelación del justo juicio de ¿quién? De Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras o conforme a sus acciones. ¿Qué es? Dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. ¿Cómo es el hombre? Que Yahweh nos libre a todos nosotros de ser tercos.
¿Cuántos tercos hay aquí? Entre levantamos la mano y no la levantamos. Dice, mas por causa de tu terquedad, ¿qué es lo que Yahweh dice? Es por aquí, o haz así. ¿Y qué es lo que decimos nosotros? Yo creo que es mejor así. ¿Y sabes por qué? Porque el ser humano está tan acostumbrado a brincar las leyes que están establecidas, no solamente por el hombre, sino las leyes que Yahweh ha establecido. Porque pensamos que si yo hago así, yo me voy a brincar el trato de Yahweh y yo ya brinqué esa etapa y yo ya no le tengo que brincar. Pero con Yahweh no es de esa manera. Di conmigo, con Yahweh todos nosotros vamos a pasar bajo esa inspección y bajo esa vara de Yahweh. ¿Cuántos lo entendemos? Todos. ¿Cuántos de aquí somos ovejas? Amén. Sabes que en los tiempos antiguos, una de las maneras en las que se pasaba por inspección a las ovejas eran pasar bajo esa vara, bajo una inspección, vamos a llamarle de esa manera. Y todos pasamos bajo esa inspección. Si tú y yo somos ovejas de Él, di conmigo, Él nos va a inspeccionar, Él va a mirar lo que hay en nuestras vidas, Él va a mirar lo que hay en nuestros corazones. Y vamos a continuar, dice más, por causa de tu terquedad, dice, y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti ira en el día de la ira o en el tiempo del juicio. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hace un corazón no arrepentido? Yo sé que estoy mal, pero Yahweh sabe, sí, Dios conoce mi corazón y Él sabe muy bien. Y eso es lo que nos debe de preocupar más, porque verdaderamente Yahweh es el que conoce nuestros corazones y dice que Él es el que escudriña y da a cada uno según sus obras. Y Yahweh sabe si es una excusa nada más por decir, sí, es una excusa y no cambio, o es en verdad verdaderamente una lucha que tengo y Yahweh sabe la lucha que yo tengo y que me es tan difícil. Por eso la misma palabra dice mostrar frutos dignos de arrepentimiento, que cuando yo peco, por eso la misma palabra en 1 Juan capítulo 3 nos habla de esta manera. ¿Qué es lo que 1 Juan capítulo 3 nos enseña? Dice, hijos míos, dice, no se engañen. Vamos a 1 Juan capítulo 3. Bueno, vamos a leer sin sacar de contexto. Vamos al versículo 1. Y dice, mirar cuán grande es el amor del Padre. Dice que nos ha otorgado para que seamos llamados hijos de Elohim. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, dice, porque no le conoció a Él. Dice, amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifiesta seremos semejante a Él y le veremos a Él como es. Dice, y todo el que tiene puesta... dice, y todo el que tiene puesta esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Dice, todo el que practique el pecado, practica también la infracción de la ley. Dice, di conmigo, todo pecado es infracción ¿a qué? A la ley. ¿Qué es la ley? Es la Torah, son los mandamientos establecidos ¿por quién? Por Yahweh. Entonces, consecuentemente, todo pecado o toda acción pecaminosa es infracción en contra de ¿quién? De la ley o de los mandamientos de Yahweh. Dice, pues el pecado es infracción de la ley o de la Torah. Dice, y vosotros sabemos que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Dice, todo el que permanece en Él, di conmigo, ¿qué dice? No peca. ¿Cuántos estamos en Él? Dice Colosenses, dice que nuestra vida está escondida en Él. Dice, y aquel que le conoce, dice, dice, y todo el que practica el pecado, dice, practica también la infracción, dice, pues el pecado es la infracción de la ley. Vosotros sabemos que Él se manifestó a fin de quitar las obras del pecado, dice, y todo el que permanece en Él no peca. Dice, y todo el que peca ni le ha visto, ni le ha conocido. Ahora déjame marcar un paréntesis aquí. No significa que seamos perfectos. Cuando esta palabra dice, y todo el que permanece en Él no peca, yo puedo decir, yo estoy en Él. ¿Cuántos estamos en Él? Muchos, le conocemos, estamos en Él. Mas sin embargo también ¿cuántos pecamos? Muchos.
Ahora, ¿esto significa que no estamos en Él? No, mira lo que sigue diciendo. Dice, y todo el que permanece en Él no peca, ni le ha visto ni le ha conocido. Dice, hijos míos, dice que nadie les engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Dice, porque el diablo ha pecado desde el principio. Dice, el Hijo de Elohim se manifestó con este propósito para destruir las obras del enemigo, las obras del diablo. Dice, ninguno que es nacido de Elohim practica el pecado. Ahí está la clave. No es que si yo estoy en Él no peco. No, sí puedo pecar, porque somos seres humanos, no somos perfectos. Mas una cosa es pecar y otra cosa muy diferente, el practicar el pecado. ¿Cuánto estamos entendiendo? Una cosa es yo sí, bueno, mi gran problema es el echar mentiras. ¿Qué es lo que hago? Bueno, ya la regué y eché una mentira, ya. Pero confianza tenemos delante de Elohim. Dice, fiel abogado tenemos delante de Elohim. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos. Y yo me acerco delante de Él por medio de la sangre de Yeshua y pido perdón por mis pecados, y Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarme. Pero una vez que peco y que soy perdonado, ¿qué le dijo Yeshua a la mujer? Dice, anda mujer, ve y no peques más. Pero más sin embargo, si ese pecado sigue reincidiendo constantemente, y voy y pido pecado y le digo, Padre, perdóname, y luego y nuevamente pasa otra semana y le digo, Padre, perdóname, eso ya no es que estoy pecando inconscientemente, yo estoy pecando deliberadamente, y eso es practicar, di conmigo, el pecado. Y ahí es donde está mal. A donde dice Romanos, dice, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido estás acumulando todas esas cosas para el día del juicio. Porque Él nos llama a un arrepentimiento, a un teshuvah a nuestras vidas y a nuestros corazones. Porque eso precisamente representa Yom Teruah, para poder entrar, di conmigo, a Yom Kippur. Y nadie puede entrar a Sukkot, a un tiempo de alegría, de regocijo, de gozo, de danza, de alegría, sin primeramente sentirse o saber que esa persona ha sido perdonado. Porque el pecado trae peso sobre nuestras vidas. Dice David, dice, por cuanto callé mi pecado, dice, tu mano se agravó ¿sobre quién? Sobre mí. El pecado es como una losa, o como algo tan difícil que no nos deja avanzar, di conmigo, y seguir hacia las cosas que Yahweh tiene para nuestras vidas. El pecado, di conmigo, el pecado nos ata y nos esclaviza. Cuando una persona tiene una raíz de amargura, puede venir a los pies de Yahweh, sí. Pero esa amargura lo ata. Y va caminando, puede ir caminando hacia adelante y todo está bien. Pero hay algo que le mueve o se le pisa el callo. Nuevamente vuelve a brotar y se vuelve a recordar. Y vuelvo a caer nuevamente de qué? En lo mismo. No te deja, te esclaviza. El pecado así es. El pecado, di conmigo, nos esclaviza. Dice la palabra, dice, por eso vino Yeshua para destruir las obras de ¿quién? Del pecado. Dice, por lo tanto el pecado ya no tendrá dominio ¿quién? Sobre mí. Di conmigo, de ahora en adelante el pecado no tendrá dominio sobre mí, porque para eso se manifestó Yeshua sobre mi vida, para destruir las obras del enemigo. ¿Cuántos decimos amén por ello? Para eso Yeshua vino sobre nosotros. Yo quiero que tú pienses en esto. ¿Cuántos de nosotros estábamos tan perdidos en este mundo cuando Él nos recogió? ¿Cuántos de nosotros estábamos tan separados de la vida que tú y yo conocemos? ¿Y cuántos de nosotros tal vez no estaríamos aquí en este lugar si Yeshua no hubiera hecho esa obra redentora sobre nuestras vidas? De habernos rescatado y de habernos liberado. Dice la palabra, dice que para eso se manifestó Él. Dice, para destruir las obras del pecado y las obras del enemigo, para que el pecado ya no tuviera dominio sobre quién, sobre nosotros. Para que ahora tú y yo pudiéramos ser un pueblo libre y poder estar en esa libertad que Él nos ha entregado. Para eso Él se manifestó.
Porque solos, ¿cuántos de nosotros lo hubiéramos podido hacer sin haberle conocido? ¿Cuántos teníamos ataduras? Yo te puedo decir, yo puedo levantar mis 2 manos y me quedaría corto. Porque todos tenemos ataduras. Y por más que yo hubiera querido, y por más que yo hubiera deseado, yo no hubiera podido. ¿Y sabes por qué? Porque ahora yo puedo mirar las amistades, y no estoy hablando ni estoy juzgando de ellos, pero yo puedo mirar mis amistades que yo tenía, y cómo están, ha ido más y más y más hacia abajo. Y entre todos ellos yo no era el mejor, te lo puedo decir. Yo era de los peores. Pero solo por mí yo no hubiera podido. Pero gracias a la sangre de Yeshua, que me tomó, me rescató y me hizo una nueva criatura, donde dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Por medio de esa sangre. Y por medio de esa sangre Él se manifestó para destruir las obras de ¿quién? Del enemigo. Para que ahora de aquí en adelante el pecado ya no tuviera dominio sobre ti y sobre mí. Para que por medio de ese sacrificio, ese cuerpo del pecado o ese medio del pecado, ¿cuál era? Nuestros cuerpos fueran destruidos. Porque Pablo dice, mas ahora ya no vivo yo, mas ahora Yeshua vive en mí. Porque él dice, maldito de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y muchos de nosotros así nos encontramos. Que tal vez tratabas y que tratabas de salir adelante y no podías. Y volvías a caer en el mismo error, en las mismas circunstancias, en el mismo lugar que te llevó a ser la misma persona y no podías. Y Pablo dice, maldito de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, Yeshua. Él es la solución a nuestros problemas y la solución al problema de toda persona. Y eso representa precisamente Yom Kippur, de arreglar nuestras vidas y nuestros corazones delante de quién, delante del que si hemos pecado, fiel abogado tenemos para quién, para con Yeshua. Y una vez que nos acercamos y pedimos perdón, ¿sabes qué es lo que pasa? Él nos restaura y Él nos vuelve a levantar, pero con el fin y con el propósito de que no volvamos a pecar y no volvamos a caer donde mismo. ¿Cuánto lo entendemos? Eso es lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Y ahí es donde entra Sukkot, tabernáculos. Es un tiempo de alegría. No se han cumplido, no han tenido el cumplimiento de estas fiestas, no lo han tenido. Eso nos habla del tiempo del milenio, cuando el Mesías venga, cuando Él retorne, donde nos alegraremos, nos regocijaremos. Dice que Él descenderá con voz de arcángel, con trompeta de Elohim, y eso habla del arrebatamiento, si sí o si no, pero nos habla de un tiempo de una eternidad con Él, nos habla de un tiempo de juicio, donde si tú y yo pasamos ese tiempo, tú y yo no seremos juzgados con el mundo. Pero también nos habla de un tiempo, de ese tiempo de la eternidad, donde nos habla de ese tiempo de alegría, de regocijo, de Shemini Atzeret, que nos habla de la eternidad, de un tiempo de permanecer con Él, de estar alegres y contentos. Pero nadie puede llegar ahí sin primeramente arreglar de conmigo el corazón. ¿Cuántos queremos tener un tiempo de alegría y de regocijo, aún en medio de este tiempo? Y del medio de esta hora de tanto conflicto, de tanta incertidumbre y de tanta cosa que tú y yo podemos ver. ¿Cuántos deseamos que la voz de alegría, de júbilo, de regocijo se pueda seguir escuchando en nuestras casas y en nuestros hogares? Para que eso pueda suceder, yo tengo que arreglar esto. Y no es arreglarlo de decir, Padre, tú conoces mi corazón, sino es verdaderamente arreglar y a la vida y el corazón de la persona y decirle, Padre, aquí estoy para ti. Pero simplemente quiero tocar esta cita que yo traía como parte de entrada. Vamos a Oseas capítulo 5. Y esto habla precisamente de Yeshua.
Dice, miré, Oseas capítulo 5, versículo 15. Dice, me iré y volveré a mi lugar. ¿Qué dice la palabra? Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo se hizo ¿qué? Carne. Dice la palabra Colosenses que por él fueron creadas todas las cosas, y nada de lo que fue hecho sin medio de quién. De él. Y eso precisamente habla proféticamente de lo que es Yeshua, o de la venida de Yeshua. Dice, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, dice la palabra, con diligencia. ¿Sabes que esto nos habla de un tiempo, de un teshuvah, de un arrepentimiento, di conmigo, en nuestras vidas y en nuestros corazones? Este tiempo de Yom Teruah, que es un tiempo de llamado para todos nosotros, nos habla tiempo de lucha, de conflicto, de tantas cosas, pero dice, déjame terminarlo, dice, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa. Dice, y busquen mi rostro, dice, en su angustia me buscarán, dice la palabra, con diligencia. ¿Cuándo dice la palabra que el hombre le buscará? El medio de la angustia. Dice, el medio de esa angustia, dice, me buscarán con diligencia. En otras palabras, me buscarán como nunca antes me han buscado. Dice el versículo siguiente, dice, venid, volvamos a Yahweh. Dice, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará. Él nos ha herido y nos vendará. Dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Dice, conozcamos pues y esforcémonos. Yo quiero que repitamos todos esta parte de este versículo todos juntos. Dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer a Yahweh. Su salida es tan cierta como la aurora, y Él vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia de primavera que llega a la tierra. Él vino por primera vez. La lluvia temprana se describe como el tiempo de las festividades de otoño. ¿Cuándo vino Yeshua? En una festividad, di conmigo, de Sukkot, de tabernáculos. Eso nos habla del tiempo de la lluvia. Era un tiempo de muchos torrenciales, de mucho aguacero. Dice, Él vendrá a nosotros como la lluvia, dice la palabra, ya se me fue. Dice que Él vendrá como a nosotros como la lluvia, dice, como la lluvia en primavera, dice que llega a la tierra, dice, como la lluvia temprana, como la lluvia tardía. Dice, Él vino precisamente en esa festividad, en este tiempo. Yeshua murió en las festividades de Pesaj. Pero dice también que Él volverá precisamente para nosotros. Para ponerlo de esta manera, ¿qué es lo que quiero decir con ello? Así como el Mesías vino por primera vez sobre esta tierra y que vino a ser como esa lluvia, dice que Él volverá a nosotros como esa lluvia que riega toda la tierra. Y eso es precisamente el evento que tú y yo estamos esperando que sucederá en este tiempo o en este ciclo de las fiestas de otoño, que nos hablan precisamente fiestas que no han tenido su cumplimiento, pero di conmigo, nos estamos preparando para ese evento, para cuando Él venga y para cuando Él retorne. ¿Cuántos decimos amén? Es una preparación, es un ensayo. ¿Cuánto nos vamos a preparar para este tiempo? Amén. Yo quiero que tú, ¿por qué no levantas tus manos ahí donde tú estás y dices, Padre, gracias? Gracias, Padre Yahweh, por tu palabra. Por tu palabra, Padre Yahweh, a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Padre Yahweh, que estos tiempos, que estas fiestas nos hablan precisamente, Padre, del tiempo de la venida y de tu retorno. Que nos habla, Padre, de un tiempo de arrepentimiento, de un tiempo, Padre, arreglar nuestras vidas, nuestros corazones. Y que ciertamente, Padre, tu palabra que dice que ciertamente el que ha de venir vendrá y no tardará. Ciertamente, Padre, esperamos este día. Aún tal vez, Padre Yahweh, hasta lo podríamos anhelar y poder desear. Pero por más que lo anhelemos y por más que anhelemos este tiempo de tu retorno, de tu venida, tu palabra dice que tú eres paciente para con nosotros.
no deseando que nadie perezca, Padre, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y sabemos, Padre, que nadie puede estar contigo y delante de ti, delante de tu presencia, si primeramente no arreglamos nuestras vidas y no arreglamos nuestros corazones. Porque Yom Teruah, Padre, nos habla de un llamado a cada uno, Padre Yahweh, individualmente, de levantar oídos, de estar alertas y de estar despiertos para esta hora. Pero también nos habla de un tiempo de juicio, donde somos llamados a arreglar nuestras vidas y nuestros corazones delante de ti. Porque tu palabra dice que si no juzgáramos, no seríamos juzgados con el mundo. Y anhelamos, Padre Yahweh, este tiempo de tu retorno y de tu venida. Pero primeramente necesitamos arreglar nuestras vidas y nuestros corazones delante de ti. Y es así, Padre Yahweh, con mis manos levantadas, que yo te pido que seas tú el que escudriñe mi corazón, que tú hagas silbar, Padre Yahweh, tu gran sonido de shofar y traigas su convocación, Padre Yahweh, a todo tu pueblo. Y que dentro de esos reunidos podamos estar cada uno de nosotros. Que podamos escuchar el sonido, Padre, de tu llamado, de tu shofar. De alistarnos, de prepararnos, de estar alertas para estar a guerra, para estar preparados. Pero que también hables al oído y al corazón de nuestros corazones. Y que sea tu mismo Ruach HaKodesh trayendo convicción de pecado y de juicio, Padre Yahweh, a la vida y al corazón de cada uno de nosotros, que por más doloroso, Padre Yahweh, que pueda ser el reconocer nuestro error, nuestra falla, el tenernos que acercar delante de alguien más, Padre, si es que tenemos que hacerlo. Padre, que no sea más grande nuestro orgullo que nuestra humildad, Padre, y poder reconocer nuestras fallas y nuestros errores. De podernos acercar, Padre, delante de nuestro prójimo, delante de nuestro hermano, familia, parientes, y que podamos tener la misma actitud, Padre Yahweh, que David tuvo. Que David decía que aún en su propio daño, él juraba que no importara cuáles fueran las consecuencias de su pecado, de su acción, con tal, Padre, de que tú estuvieras, como él decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Que seas tú devolviendo el gozo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que podamos volver en un arrepentimiento y en un teshuvah, Padre Yahweh, a tus caminos, que podamos acercarnos confiadamente delante del trono de tu gracia. Pero queremos estar bien. Queremos que tú nos sanes. Tu palabra dice, pues aunque Él nos ha desgarrado, Él nos sanará. Y aunque hemos sido heridos, tú nos vendarás y nos darás vida. Padre, tomamos, Padre Yahweh, tu palabra para nuestras vidas. Que tal vez aunque pudimos haber sido dañados durante el proceso, heridos durante el proceso, confiamos en ti, que eres tú quien sanará nuestras heridas, que eres tú el que nos sanará y nos dará vida. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre por este tiempo? ¿Cuántos podemos decirle, Padre, gracias? Y que realmente sea el anhelo de nuestros corazones de poderle decir, Padre, ayúdame en este tiempo. Yo no quiero que este tiempo de Yom Teruah, de Yom Kippur, pase desapercibido como muchos otros, o como tal vez para muchos otros ha pasado. Que realmente en este tiempo yo me pueda acercar a ti y yo me pueda aferrar a ti y a tus caminos, y donde yo pueda mirar tu mano poderosa sobre mi vida. Amén. Así con tus manos levantadas, yo quiero, para ser despedidos, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, bendice, Padre Yahweh, la vida de cada uno de tus hijos.
Guárdales, Padre Yahweh, en el hueco de tu mano. Llevareje ha Yahweh beishbereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja shalom. Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz.